Bueno, seguimos entonces, Javier, con la misma dinámica que habíamos propuesto, un concepto general de lo que abarcaría la propuesta de gobierno de Javier Hervás en torno al ámbito social. En términos sociales, que es el segundo pilar de nuestro programa de gobierno, hablamos de justicia social en salud, en educación, en seguridad y en algo que es muy grave todavía el día de hoy en cuanto a alimentación, que es la desnutrición infantil crónica. Duele que en un país productivo como el nuestro tengamos ese problema y duele el doble cuando ese problema está aumentando. Es decir, y aquí, miren, con franqueza, yo me candidatizo y salgo de la comodidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestro día a día a la incomodidad de la política, porque no puedo quedarme quieto de ver cómo el país que adoro, nuestro Ecuador, sigue siendo despedazado por los políticos corruptos y mediocres de siempre. Entonces tiene que haber un cambio en nuestro país. De acuerdo. Y eso es lo que sucede si hablamos de desnutrición infantil crónica, un tema que abandonado, pero tiene que haber gestión, porque aquí no estamos hablando que esa niña, ese niño, ese infante crece más flaquito o de menor estatura. Aquí estamos hablando de desarrollo cerebral. ¿Cómo puede luego aprender en la escuela y cómo puede luego convertirse en un actor económico si tiene ese problema de desarrollo cerebral en esa etapa tan inicial? Aquí hablamos en términos sociales de muchos programas, y muchos programas recuperaremos del gobierno anterior. Pero aquí lo que hace falta en el país es que no venga un gobierno a deslegitimar todo lo anterior solamente porque es un nuevo gobierno. Aquí tenemos que comenzar a pensar en políticas de Estado, que son políticas públicas a largo plazo. Pero lo social justamente ha sido uno de los aspectos donde mayor se ha recortado el presupuesto. Y eso no es aceptable, eso no puede ser. Justamente tenemos que evitar un incendio social en nuestro país, y a eso nos están caminando. Muy bien. Javier, vamos a invitar a Noemí, nuestra asistente de producción, para que nos traiga la caja con sorpresas relacionados al tema de lo social, para que vaya descubriendo cada uno de estos objetos y podamos ir desarrollando ideas y propuestas de trabajo en caso de que usted llegue a la presidencia. Un estetoscopio. Que nos referencia a los médicos, ¿no? A la medicina. Y con mucha tristeza ver cómo recién, la semana anterior, siguen despidiendo médicos. Estamos viviendo en pandemia. Y si hablamos de salud, la salud es un claro ejemplo de cómo nos están robando el país. Que en pandemia, mientras tenemos hermanas y hermanos ecuatorianos muriéndose a diario, que hasta ahí tenemos corrupción. Duele el alma cuando uno ve corrupción inclusive en la salud. Y cuando uno ve lo que está pasando con los médicos, despiden médicos para colocar estudiantes de posgrado de medicina. ¿Cómo puede ser eso posible? El que está en primera línea son héroes, porque se están jugando la vida por defender otras vidas y los están despidiendo. Eso está pasando en nuestro país al día de hoy. Otro objeto, por favor, Javier. ¿Un bebé? Tenemos un bebé. ¿A qué le remite el tema del bebé? Bueno, que al cuidado, ¿no? Al cuidado, a la ternura, a que tenemos que tener un Estado que apoye a las madres para que puedan alimentar y educar bien a todos los niños que son el futuro de nuestro país. Los centros de cuidado infantil, perdóname Fabricio, Sí, los claro centros de que sí. cuidado infantil, por ejemplo, han sido cerrados, quizás con el pretexto, pongámoslo entre comillas, de la pandemia. El MIES prácticamente ha sido desmantelado. Los programas de asistencia social prácticamente no existen. Pero que no nos sigan diciendo los políticos de siempre que no tenemos presupuesto. ¿De cuánto estamos hablando? Y el presupuesto general del Estado bordea los 30.000 millones de dólares. Cualquier ciudadano sabe que $1 millón es cualquier cantidad de dinero. Multipliquemos eso por 30.000 veces. Aquí lo que falta es gestión, liderazgo y decisión para hacer lo que todos los ciudadanos sabemos que se debe hacer en nuestro país. Javier, le invito a tomar de nuevo al bebé, que ya lo sacó, y que lo muestre a la cámara. Quisiera plantearle una inquietud. Dime. ¿Cuál es su posición frente al aborto? Mira, yo no estoy a favor del aborto. Yo lo que estoy es a favor de la vida de la mujer ecuatoriana. Una mujer ecuatoriana que ha sido violada, que como sociedad le condenemos a que tiene que continuar con el embarazo, porque si no es cárcel, está penalizado, estoy en desacuerdo. Que no condenemos a esa mujer y que esa mujer decida si continúa o no con el embarazo en caso de una violación y en caso que ponga en riesgo la vida de esa mujer. Es decir, lo que ha sucedido en Argentina Exacto. es una referencia para continuar posiblemente aquí en el Ecuador.
No realmente, porque en Argentina han despenalizado completamente el aborto. Aquí estamos hablando de dos temas puntuales. En caso de que violación. Por supuesto, en caso de violación y en caso que ponga en riesgo la vida de la mujer ecuatoriana, en el embarazo, en el parto, que pueda decidir la mujer. En el tema del aborto, entonces, para quedar absolutamente claros, no se irá más allá de lo que está actualmente establecido. Por supuesto. Se mantendrá el tema del aborto como está contemplado en la actual ley ecuatoriana. A ver, en la actual ley ecuatoriana no. Si tú me hablas del Código Orgánico de Salud, Exactamente. el que vetó En el el COIP. presidente actual, Así es. que nos dejó en indefensión, tanto a las mujeres ecuatorianas como a los médicos ecuatorianos. Ahí teníamos la oportunidad, si algo no estaba de acuerdo, podía haber hecho un veto parcial, pero condenó a las mujeres y a los médicos, después de 8 años de debate, a darle un cierre total a esa ley y ahora tiene que otra vez tratarse en la próxima asamblea. ¿Cuál es la realidad? Si tenemos en este momento una mujer ecuatoriana que llega con una emergencia obstétrica, no le puede atender el médico si es que es una menor de edad hasta que no lleguen los padres y muere desangrada. ¿Eso se va a revisar entonces? Pero por supuesto, como te digo, yo no estoy a favor del aborto, pero sí estoy a favor de que una mujer violada pueda decidir ella si continúa o no con el embarazo. Otro elemento, por favor, Javier. Quedan 2 más. Muy bien. Aquí tenemos una jeringa que simboliza las vacunas. Por favor, Ya. le acertó en todo caso. Bueno, muy bien. No tenemos la vacuna, así que queríamos un poco acercarnos a esa idea. Muéstrelo, por favor, a la cámara. Tenemos que tenerla, tenemos que tener vacunas, pero también tenemos que ser claros y prácticos. El caso más exitoso de vacunación que hemos tenido aquí en el Ecuador ha sido en todo un año 3 millones de vacunados. ¿Cuántos ecuatorianos somos? 17 millones. Si hablamos que tiene que haber un refuerzo, son 34 millones de vacunas. ¿Cómo podemos darle eso solamente al Estado? Tiene que el Estado vacunar, por supuesto, porque tenemos muchísimos ecuatorianas y ecuatorianos que no tienen el dinero para pagarse una vacuna. Ahí tiene la responsabilidad del Estado de hacerlo. Pero también tenemos que involucrar a la empresa privada. El reto de la vacunación no es solamente de este gobierno, hay que tener en cuenta que se están comprando y están llegando las vacunas, pero prácticamente ese reto de la logística, de poder garantizar que las vacunas lleguen, serán para el próximo gobierno, que va a hacer frente a esa realidad. Mira, Me refiero a la vacuna contra el COVID-19, ¿no? Claro. La vacuna y la salud en general tiene que ser solidaria. Entonces, por ejemplo, yo te decía, involucrar a la empresa privada, pero también que para que tú puedas traer vacunas, un porcentaje, mi propuesta es el 10%, que vayan para el Estado. Es decir, si tú traes 100 vacunas, tú vende las 90, 10 que quedan en el Estado, porque tenemos que ser una sociedad solidaria. De hecho, lo somos, pero lamentablemente los políticos de siempre ya nos han dividido, a nivel inclusive de las familias ecuatorianas. Ese es uno, si tú me preguntas, ¿cuál es mi mayor preocupación? Lo inmediato que yo te dije es el tema económico, pero mi mayor preocupación es volver a unir a la sociedad ecuatoriana que tanto nos han dividido los políticos de siempre. Estamos divididos, inclusive, lo decía, a nivel de las familias. No sigamos en ese discurso de división, el rico, el pobre, el de izquierda, de derecha. Ahí, en los extremos no vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Último objeto, por favor, Javier. Se nos agota el tiempo, nos dice nuestra productora. La graduación, ¿no? Ahí nos simboliza Muéstrelo, por favor. la educación Téngalo ahí. superior profesional. Que La educación general, en términos generales, por favor. en términos generales. A ver, en términos de educación, y antes de desarrollar las propuestas, hay una lección que sí nos ha dejado la pandemia y que no podemos limitar la educación al tamaño de las aulas ni a la cantidad de pupitres, ¿sí? Pero ahí vamos a otro problema que sí tenemos, que es la conectividad. Tenemos que desde la política pública garantizarle la conectividad a lo largo y ancho de todo nuestro país. ¿Qué es lo que no está pasando? Yo como candidato, yo conozco relativamente bien mi país, pero como candidato ya me di la primera vuelta como candidato y llevaba un muy buen módem y no había acceso. Y en poblados donde había niños que obviamente están en la edad de educarse y que no lo pueden hacer porque no tienen la conectividad. ¿Cuáles son las propuestas de nosotros? Primero, apoyar a los maestros. Yo estoy seguro que cada uno de los maestros, mujeres, hombres, que deciden convertirse en maestros, lo hacen por vocación, pero que lamentablemente dejan de tener capacitación. Tenemos que generar una capacitación permanente a través de la conectividad para que justamente esa vocación nunca se desvíe en términos de que estén a la vanguardia y también con los valores humanos. Aquí, si hablamos de educación general, necesitamos una educación en valores, que desde niños nos enseñen el respeto a las mujeres, el respeto entre nosotros mismos y el respeto a la naturaleza. En la educación de bachillerato tiene que ser una regla. Cualquier bachiller ecuatoriano tiene que hablar un muy buen inglés, porque ese es
el idioma universal en este momento, Y hay un déficit por lo terrible, menos el ¿no? inglés, por supuesto. Entonces, eso tiene que ser una regla. Y también tenemos que formar a nuestros bachilleres en oficios que les permita a ellos buscar un trabajo cuando se gradúan de bachiller, porque la realidad es que muchas familias no tienen el dinero para pagar una educación superior y aunque, por supuesto, el Estado tiene esa responsabilidad de darlo, muchos eventualmente no tienen ese deseo de inmediatamente estudiar. Entonces, enseñar oficios y en la educación superior, dos temas. En la educación superior profesional, ahí estamos nosotros fallando como sociedad, porque estamos diciendo a nuestros jóvenes ecuatorianos que todos tienen que ser profesionales y fracasamos como sociedad porque muchos o no tienen el deseo de serlo o con el examen que tenemos en este momento que es macabro, que un examen le diga a un joven qué profesión estudiar, es inaudito. Eso se va a cambiar. Pero claro, vamos a mantener el examen, porque la educación sí nos muestra la inequidad que tenemos en el Ecuador. Y hay que evaluar de alguna manera para saber dónde estamos. Por supuesto, la educación que reciben en las provincias no es la misma que se recibe en las urbes y dentro de las urbes, de una escuela a otra. Y la otra en educación superior, tenemos que desarrollar en la educación pública superior, educación superior tecnológica. Muy bien. Perdemos talentos y aptitudes de muchos jóvenes ecuatorianos cuando los obligamos a ser profesionales.